Entonces, la clase anterior que tuvimos con ustedes revisamos un poco acerca de los orígenes históricos de la artritis reumatoidea, que en realidad es una enfermedad que, si bien se describe en condiciones reumáticas en la antigüedad, no se puede saber claramente si es que existía antes o no. Lo que nosotros sabemos que en la actualidad es que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido. De momento la etiología y la fisiopatología no es tan clara todavía de la artritis reumatoidea, pero sin embargo sabemos que está caracterizada francamente por una poliartritis simétrica y usualmente periférica, siendo la forma más común de artropatía inflamatoria crónica. La artritis reumatoidea, si bien su compromiso es fundamentalmente en las articulaciones, es una enfermedad sistémica, como toda condición autoinmune, y se acompaña de diversas manifestaciones extraarticulares. Tenemos, ejemplo, fatiga, la presencia de los nódulos reumáticos subcutáneos, afección pulmonar, pericarditis, neuropatía periférica, vasculitis y anomalías hematológicas, de las cuales vamos a ir hablando un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Qué sabemos acerca de la epidemiología de esta enfermedad? Nosotros sabemos que la incidencia de la artritis reumatoidea aumenta entre los 25 y los 55 años de vida. Si ustedes recordarán, el lupus eritematoso sistémico tiene una ventana que es un poquito más cerca hacia edades más tempranas, ¿ya? Este es un poquito más tardía, pero sí existe un periodo en el cual las dos enfermedades se sobrelapan. Y luego llega un periodo de equilibrio a partir de los 55 años hasta los 75 años de edad, y luego tenemos que pasar a esa edad la presentación de la enfermedad es casi nula, ¿no? En lo que se refiere a sexo, nosotros tenemos que considerar que, al igual que el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad que afecta fundamentalmente a mujeres. La proporción aquí es un poquito menor, hablamos de un varón por cada 3 mujeres, o en algunas series inclusive 1 a 2. Ya, pero la prevalencia del sexo femenino sigue siendo más importante. Tiene algunas relaciones peculiares con algunos estados hormonales de la mujer. Se ha visto que es más frecuente en las mujeres nulíparas. Sin embargo, con el embarazo tiene una relación un poquito extraña. Como se describe que la artritis reumatoidea tiene una alta incidencia, pasan durante los 5 primeros meses posparto, y después, pasados los 12 meses posparto, la incidencia es menor. Entonces hay un componente hormonal que todavía no está muy dilucidado, y la incidencia anual es, como les había hablado, es del doble en varones que en mujeres que en varones, ¿no? Entonces esto habla de que existe también un componente hormonal con esta enfermedad. En cuanto a la prevalencia de artritis reumatoidea, vamos a ver que es bastante variable a nivel mundial. Alrededor, en término medio, la prevalencia se ubica en alrededor del 1 al 2% de la población general, teniendo lugares donde es más bajo y es más alto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en Sudáfrica se ha descrito que la prevalencia de artritis reumatoidea es más alta que en otros países en el mundo, pero por lo general ustedes pueden ver que la prevalencia se ocupa alrededor, en término medio, cerca del 1 o por debajo del 1. Lo que vemos es que la incidencia de la artritis reumatoidea ha ido variando significativamente a lo largo de los años. Nosotros tuvimos que desde los 50 la incidencia de artritis reumatoidea era bastante alta, ajustada a la edad. ¿Por qué era esto tan alto? Porque nosotros no teníamos criterios diagnósticos adecuados y definiciones adecuadas de lo que era la artritis reumatoidea. Recordarán ustedes que durante el siglo XIX se hablaba de una cuestión que era el reumatismo de forma generalizada, y a eso se le metía a todas las enfermedades que nosotros hablamos como entidades definitivas diferentes, ¿no? Esto duró inclusive hasta los primeros años del siglo XX. Entonces las definiciones no eran claras, ¿no? Entonces podemos ver que a medida que hemos ido mejorando nuestros conocimientos científicos acerca de la enfermedad, tenemos que la incidencia de la enfermedad decae. ¿Pero por qué decae en realidad la incidencia? Decae porque tenemos criterios diagnósticos cada vez más adecuados que nos permiten encasillar las enfermedades como lo que corresponde, ¿ya? Y de esa forma la incidencia decae. Sin embargo, nosotros vemos que la tendencia en este momento a nivel mundial en las mujeres es de incrementar la incidencia. ¿Cuál es la razón exacta por la que está sucediendo esto? No se conoce claramente. Posiblemente quizás es mayor acceso a nivel mundial a los servicios de salud, criterios del laboratorio más exactos para el diagnóstico de la enfermedad, o factores externos que están motivando a que la enfermedad esté resurgiendo, ¿ya? Entonces, la artritis reumatoidea es una condición relativamente frecuente todavía.
Otras variaciones de incidencia por regiones, podemos ver que la incidencia es variable también en algunos países. En Estados Unidos, en algunas áreas, la incidencia habla de 0.5 casos por cada 1000 habitantes, bastante frecuente, y la mitad en BEMO, en lo que se refiere a lo que es MU, a lo que es varones, ¿no? En los países escandinavos también mantienen una incidencia que es más cercana a 1 en la población, al igual que en Francia, pero sin embargo existen estas variaciones regionales, por ejemplo en Noruega, donde la enfermedad es mucho más frecuente en mujeres que en varones, y por ende nosotros tenemos esta variabilidad. Pero si es que regresamos a la diapositiva acá, como pueden ver que la incidencia en varones en cambio tiene una tendencia a la baja. Entonces quizás estas incidencias muy semejantes a un reporte de fallos en lo que es los sistemas de diagnóstico que teníamos. Adicionalmente, estas series, como pueden ver ustedes, son bastante antiguas, ¿no? Y en la actualidad nosotros tenemos sistemas de detección y diagnóstico mucho más específicos que en las épocas en las que se habían realizado estas series. ¿Bien? ¿Qué sabemos de los factores ambientales y la relación con la artritis reumatoidea? El factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo de artritis reumatoidea es el consumo de tabaco. Esto está claramente establecido y se ha detectado de que los pacientes fumadores tienen títulos elevados de factor reumatoideo y de los anticuerpos antipéptido citrullinado, que son fundamentales en el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Inclusive si es que los pacientes no tienen clínica, los pacientes fumadores tienen títulos, los asintomáticos pueden tener títulos de factor reumatoideo y de anticuerpos anticitrulinados, independientemente de tener la enfermedad o no. El riesgo se ha visto que aumenta con la intensidad, eso quiere decir el número de paquetes por día, y la duración del consumo de cigarrillos. Y este persiste de forma decreciente hasta el año 20 después de dejar de fumar, cuando el riesgo se equipara recién en ese momento al riesgo de la población general. Otros factores de riesgo bastante interesantes que nosotros tenemos son las infecciones, son el alto peso al nacer. Este está vinculado aparentemente con una forma muy fuerte con la artritis reumatoidea, sobre todo si hablamos de pesos mayores de 4 kilogramos en un recién nacido. Lo que se refiere a infecciones, el virus del Epstein-Barr y las periodontitis bacterianas tienen una vinculación positiva con la aparición de la enfermedad, y la enfermedad es más frecuente en ambientes urbanos que en ambientes rurales. Un factor protector importante que se ha visto es el consumo de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, las estatinas, que estos sí actúan como un factor protector de la enfermedad, y también el consumo moderado de alcohol actúa como un factor protector de la enfermedad. Entonces, los factores ambientales tienen una relación importante con la enfermedad. ¿Cómo tenemos la patogenia de la artritis reumatoidea? ¿Cómo la entendemos nosotros en este momento? Nosotros tenemos los factores ambientales, las susceptibilidades genéticas. En la diapositiva que les mostré anteriormente, aquí tenemos algunos haplotipos del complejo mayor de esta compatibilidad y los antígenos mucositarios humanos, concretamente el HLA-DRB1, con algunas subespecies de HLA-DRB1 que están más fuertemente asociadas con la enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estas susceptibilidades genéticas y nosotros tenemos los factores epigenéticos modificantes que actuarían aparentemente como un gatillo de la enfermedad. Esto lo que va a llevar es a un estado de alteración de transcripción y a la citrulinización de las proteínas. Las proteínas, cuando se encuentran citrulinadas, lo que van a ocasionar es van a gatillar a nuestro sistema inmunológico a reconocerlas como foráneas. Y una vez que nosotros reconocemos estas proteínas como foráneas, comenzamos a perder tolerancia hacia nuestros tejidos. Uno de los puntos más importantes de la citrulinización es en las proteínas que están en las membranas sinoviales, ¿ya? Y de esta forma, nuestro organismo va a producir una inmunidad humoral caracterizada por la presencia de dos tipos de anticuerpos importantes: los anticuerpos anticitrulinados, o los anti-CCP o ACPA, como están mencionados en algunos puntos de la presentación, y el factor reumatoideo. Me parece que con ustedes, si hablamos de que el factor reumatoideo lo único que es son inmunoglobulinas dirigidas contra la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G, ¿ya? Que es una de las inmunoglobulinas que se citruliniza fácilmente en los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, dada esta pérdida de tolerancia, lo que nosotros tenemos es, a través de gatillos infecciosos, gatillos inflamatorios, gatillos neuroinmunales o también problemas biomecánicos, inclusive el movimiento o la actividad de la enfermedad,
se produce la transición hacia la enfermedad activa y se desarrollan los fenómenos erosivos y degenerativos en la articulación, y estos van acompañados a su vez de las enfermedades sistémicas características de la artritis reumatoidea. Una vez más, refrescando esto, los factores ambientales, se presenta una autoinmunidad inicial, como habíamos mencionado, y luego tenemos la aparición de la artritis reumatoidea manifiesta. A nivel celular podemos ver aquí los actores celulares que están involucrados. Nosotros tenemos las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas como una de las células más importantes que actúan en esto, con la presentación de las proteínas citrulinadas hacia los linfocitos T. Los linfocitos T van a llevar estas proteínas citrulinadas y van a activar a las células B para su diferenciación en células plasmáticas. Las células plasmáticas comenzarán a producir los autoanticuerpos y activamos ahí el resto de células del sistema inmune, macrófagos, neutrófilos, células cebadas y células de los tejidos articulares como son los condrocitos, los osteoclastos y los fibroblastos, que con sus productos van a ocasionar el fenómeno inflamatorio a nivel articular con el remodelamiento y la destrucción del tejido óseo característico. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos aquí, como les mencionaba, como los anticuerpos anticitrulinados de las células plasmáticas van a inducir la diferenciación de los osteocitos en osteoblastos y osteoclastos, que van a producir una digestión del tejido óseo. A medida que nosotros tenemos mayor citrulinización, nosotros tenemos mayor presencia de osteoclastos. Y estos osteoclastos, como pueden ver inicialmente, son pocos en la fase preclínica de la enfermedad. Pero cuando nosotros ya tenemos una enfermedad clínicamente manifiesta, los osteoclastos se pueden ver cómo proliferan y también las células B y las células T y los fagocitos. Entonces nosotros tenemos que en este momento el tejido se inflama y comienza la erosión y la digestión del tejido de la articulación, y cuando esta ya se establece, nosotros tenemos las manifestaciones deformativas e inflamatorias características de la enfermedad. ¿Ya? Nosotros empezamos hablando siempre de la afección articular en la artritis reumatoidea. Nosotros tenemos que las manifestaciones iniciales de la artritis reumatoidea son producto de la inflamación de las articulaciones, de los tendones o de las bolsas sinoviales. En estos pacientes tenemos los que se denominan entesitis y sinovitis como manifestaciones iniciales de la enfermedad, que se caracterizan por los síntomas que ya hemos hablado, fundamentalmente de los procesos inflamatorios articulares, que son la rigidez matinal, esta que suele presentarse en las articulaciones y dura más de 1 hora después de despertarse y desaparece con la actividad física. Y de modo característico en los pacientes con artritis reumatoidea, las articulaciones inicialmente afectadas son las pequeñas articulaciones de manos y pies. Nosotros tenemos afección de lo que son las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las articulaciones del pulgar. Las únicas articulaciones que están exentas de afección en artritis reumatoidea, ojo, que me parece que si mencionamos esto en la clase original, inicial de introducción, son las articulaciones interfalángicas distales. Si es que nuestro paciente presenta afección de las interfalángicas distales, nosotros con mucha confianza podemos excluir que el paciente tenga un problema de artritis reumatoidea, si es que esa es su única manifestación, puesto que estas articulaciones se afectan exclusivamente por la artrosis y los fenómenos degenerativos de las articulaciones. ¿Cómo podemos presentar la afección articular? El paciente puede presentar una monoartritis o una oligoartritis con 4 articulaciones o menos, o puede ser poliarticular, el paciente puede presentar en 5 articulaciones. Lo característico de la artritis reumatoidea es que, al igual que el lupus, esto es simétrico. ¿Ya? Entonces también, a veces, si es que el compromiso articular es muy reducido o hay afección incierta, el paciente con artritis reumatoidea puede ser erróneamente clasificado como una artritis inflamatoria indiferenciada o como otra condición autoinmune, si es que no se toma mucha cautela con los signos clínicos que tiene. Como les había mencionado, las articulaciones de las manos son las que se encuentran afectadas de forma desproporcionada en la artritis reumatoidea. La afección de la metacarpofalángica es casi invariante en la enfermedad, así del mismo modo las interfalángicas proximales, articulaciones de la muñeca con un compromiso bastante alto, luego seguido de rodilla, hombro, la metatarsofalangica, las articulaciones de tobillo y talón,
También nosotros tenemos compromiso en la columna cervical, el codo, la cadera y en algunos pacientes inclusive afección temporomandibular, ¿no? Entonces, siempre recordar compromiso simétrico de articulaciones pequeñas, usualmente compatible con artritis reumatoidea. ¿Cómo podemos ver una mano de un paciente con una artritis reumatoidea incipiente? Ustedes pueden ver que la mano me dirán ustedes aquí que es prácticamente normal. Pero si es que nosotros nos fijamos con mayor detenimiento, vamos a ver que las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales se notan ligeramente engrosadas o ligeramente abombadas. Están inflamadas, posiblemente si es que nosotros hacemos la examinación de este paciente, el paciente estarán calurosas y tendrá dolor a la palpación. Como habíamos mencionado en la clase cuando vamos a hacer el examen físico, aquí es en el momento que nosotros tenemos que utilizar las técnicas de los 4 dedos para la palpación completa de la articulación. ¿Ya? Adicionalmente, el paciente con una mano así nos puede referir que tiene rigidez matinal y disminución de la fuerza de presión en la mano. Ya cuando la artritis reumatoidea va avanzando, aquí sí ya podemos ver la inflamación franca en lo que se refiere a los metatarsofalángicas y las interfalángicas proximales. Como pueden ver ustedes, las interfalángicas distales están bastante preservadas y comenzamos a ver ya las subluxaciones características de los dedos de las manos, así como alguna ligera desviación hacia el borde cubital de los dedos. Aquí esto es muy incipiente todavía. Aquí sí ya tenemos unas deformidades mucho más marcadas. Podemos ver cómo existe una completa desviación cubital de los dedos por las erosiones y por la actividad de los osteoclastos que se producen, aunque en este paciente no podemos ver tanto las subluxaciones características. En esta mano de aquí sí podemos ver los hallazgos característicos ya tardíos de una enfermedad muy deformante, ¿no? Entonces podemos ver cómo existe este engrosamiento total, inflamatorio y doloroso de las articulaciones metacarpofalángicas, y podemos ver las características, subluxaciones y deformidades propias de la artritis reumatoidea. Esto es lo que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, se conoce como la deformidad del dedo de cisne, porque semeja el cuello de un cisne. A nivel de los pies, igual del mismo modo, también tenemos la misma deformidad, como ustedes pueden ver. ¿Por qué se producen estas deformidades? Nosotros tenemos dos deformidades características, ¿ya? Nosotros tenemos la deformidad de Boutonniere, que es esta que pueden ver aquí, donde lo que ocurre es que el tendón se contrae y pierde elasticidad. Entonces, al contraerse el tendón, lo que hace es forza el dedo en esta posición con la falange extendida y con la flexión de la interfalángica proximal. Y el dedo, la yema se va extendiendo más hacia arriba, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta característica, deformidad. En cambio, cuando nosotros tenemos la deformidad en dedo de cisne, pueden ver que el dedo adquiere esta curvatura característica. La interfalángica proximal desciende, mientras que la interfalángica distal es la que se flexiona, ¿ya? Producto de la erosión y de la destrucción de la articulación interfalángica proximal. Mientras que la Boutonniere es producto de una tendinitis y una inflamación de la lesión del tendón, ¿no? Dos deformidades bastante patognomónicas de la artritis reumatoidea cuando vemos de manos con deformidad avanzada. Entonces aquí ustedes en esta mano pueden ver claramente los dedos de cisne, ¿no es cierto? Completamente diferentes a los de estas manos donde tiene la deformidad de Boutonniere. Acá tenemos un dedo de cisne en esta mano, pero no es tan decidor como este. Este es un dedo de cisne mucho más característico, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? Radiológicamente, como ustedes pueden ver aquí, ¿qué es lo que va a producir? Va a ocurrir por la actividad osteoclástica, como ustedes pueden ver en estas articulaciones, vamos a ver la erosión y la pérdida del espacio sinovial, como se puede ver aquí, en las articulaciones de los dedos, ¿no? Este fenómeno también puede ocurrir en las articulaciones de la columna cervical, donde tenemos algunas de las complicaciones óseas más importantes de la artritis reumatoidea, que es la subluxación de la articulación atlaxoide. Como pueden ver aquí, la articulación se encuentra sublujada completamente por la deformidad y la erosión que se produce. También los fenómenos inflamatorios sinoviales en el paciente con actividad
no solo pueden producir las deformidades, sino podemos tener rupturas espontáneas de la membrana sinovial con derrames sinoviales extensos en las extremidades. Pueden ver aquí a nivel del tobillo, aquí a nivel del hueco popliteo cuando se produjo la fractura de esta membrana, de esta sinovia inflamada, ¿no? La extravasación y la exsanguinación y el hematoma correspondiente a la lesión sinovial, común también en el paciente con artritis. Ahora, en cambio, las manifestaciones extraarticulares. Las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea se definen como toda manifestación fuera de las articulaciones que no está dada por cualquier otra condición clínica que el paciente tiene. Desafortunadamente no tenemos un sistema de clasificación porque podemos agruparlas como graves o no graves, podemos agruparlas por órganos o por sistemas. Estas manifestaciones pueden aparecer en cualquier momento de la enfermedad. Usualmente las manifestaciones extraarticulares tienen una correlación con la severidad del curso articular. Sin embargo, hay pacientes donde las manifestaciones extraarticulares son las que priman y el curso articular es más leve, ¿no? Entonces, esto también no debe hacer que nos confiemos. Alrededor de un 40% de los pacientes con artritis reumatoidea presentan manifestación extraarticular. Del 1.5 al 21% de los pacientes portan las formas más graves. A diferencia de la artritis reumatoidea, que es más común en mujeres del compromiso articular, el compromiso extraarticular es más prevalente en los hombres con artritis reumatoidea. Y usualmente se presenta en aquellos de grupos de origen nórdico escandinavo. Cuando encontramos las manifestaciones extraarticulares, vamos a ver que los pacientes son más frecuentes pacientes de hospital porque tienen una enfermedad más grave naturalmente. Y lo que se sabe claramente es que acorta la expectativa de vida de los pacientes. Aquí tenemos una diapositiva que quiero iniciarla ahorita, donde podemos ver cómo la sola presencia de las manifestaciones extraarticulares, independientemente del tipo que sea, acorta de forma estadísticamente significativa la supervivencia de los pacientes a lo largo de los años. Mientras el paciente presenta más tempranamente, la caída de la expectativa de vida es más alta. Y esto se mantiene a lo largo del curso vital del paciente. ¿Ya? Los pacientes con artritis reumatoidea sin manifestaciones extraarticulares mantienen una expectativa vital muy semejante a la de la población general, con unos altibajos. Si es que nosotros consideramos los dos grupos, ahí en cambio tenemos que sí hay una disminución de la expectativa de vida, pero esto es en realidad por la alta carga de problema que llevan las manifestaciones extraarticulares. ¿Cuáles son las incidencias de algunas de ellas? Podemos ver que la incidencia de las manifestaciones extraarticulares en general es relativamente baja, estamos hablando de menos del 10%, salvo si consideramos a los nódulos cutáneos reumatoideos como una manifestación, que estos sí son muy frecuentes en los pacientes con artritis deformante. Nosotros tenemos que las manifestaciones son multisistémicas, como pueden ver en esta diapositiva, donde afectan ojos, la boca, los pulmones, el corazón, el riñón y otros órganos del organismo. Como les mencionaba, no hay un sistema homogéneo de clasificación. Hay estudios que utilizan otras escalas de clasificación, donde se les clasifica por gravedad, y otros utilizan unos criterios como los criterios de Malmo, que están aquí, que no se los ve muy bien, pero se utilizan para definir la severidad de las manifestaciones articulares, ¿ya? Entonces, estos criterios parten de algunas manifestaciones que no son graves y otras que son graves, y las comorbilidades que podrían estar modificando el curso de la enfermedad como artritis reumatoidea, ¿ya? Nosotros tenemos que una manifestación importante es la vasculitis reumatoidea. La vasculitis reumatoidea se cree que es la fisiopatología de la gran mayoría de las manifestaciones extraarticulares, así como habíamos hablado de la actividad inmunológica a nivel de la sinovia por producto de los anticuerpos anticitrullinados. Esto es lo que se cree que desencadena la presencia de todas las otras manifestaciones. Afectan las vasculitis propiamente dichas a 1 a 5% de los pacientes con artritis reumatoidea, y su presentación fundamental son los nódulos reumatoideos. Todos los órganos del cuerpo son afectados por la vasculitis reumatoidea y carece de un cuadro clínico específico. En lo que se refiere al tratamiento, es sumamente inespecífico. Ya vamos a ver que el manejo específico de la artritis es muy específico en artritis reumatoidea, pero desafortunadamente el manejo de estas manifestaciones sistémicas es inespecífico totalmente en la actualidad.
Tenemos manifestaciones cutáneas, podemos ver aquí las múltiples manifestaciones cutáneas ya propiamente dichas que pueden tener. La piel de los pacientes con artritis reumatoidea se encuentra afectada de forma muy significativa, un 20% de los pacientes la tienen. Usualmente afecta, mientras una cosa que vamos a hablar ya cuando hablemos, los pacientes que portan factor reumatoideo positivo son los que tienen más manifestaciones extrasistémicas y ocurre de forma preferente en las zonas inferiores de los miembros o en las áreas de presión. Podemos tener algunos fenómenos vasculíticos como hemorragias en astilla, infartos periunguales, úlceras de miembros inferiores o gangrenas digitales. Entonces podemos ver en estas diapositivas de dibujos algunas de las manifestaciones. La más común, los nódulos reumatoideos. Podemos tener una vasculitis purpúrica francamente dicha con o sin ulceraciones. Podemos tener el lípido reticulares que revisamos y hablamos en el síndrome antifosfolipídico que está presente, y lo que son la presencia de urticarias en el paciente con abones grandes de aparición súbita o desencadenados por estímulos que normalmente no los hacían. ¿Ya? Entonces tenemos las manifestaciones cutáneas, que también estas se asocian muy frecuentemente a manifestaciones oculares, pulmonares o cardíacas, y tenemos aquí los nódulos reumatoideos, que el nódulo reumatoideo en realidad es una especie de granuloma. Tiene un centro fibrótico necrótico sobre el cual se depositan las células inmunológicas en gran concentración. Los nódulos reumatoideos, como habíamos hablado, no se presentan en los pacientes que no tienen factor reumatoideo. Y la fisiopatología es del depósito de inmunocomplejos por depósito en vasculitis. En esta otra diapositiva también podemos ver nódulos reumatoideos, cómo se ubican sobre las superficies articulares, ¿no? Otro fenómeno vasculítico inflamatorio importante en los pacientes con artritis reumatoidea es el pioderma gangrenoso, como pueden ver aquí, esta úlcera de fondo blanquecino irregular, que ocurre en los miembros inferiores, pero esta puede extenderse y puede ocupar otras localizaciones del cuerpo y hacerse muy grande e indolente. ¿Ya? En segundo orden de importancia, las manifestaciones pulmonares de la artritis reumatoidea. Se detectan alrededor de 50% de las necropsias, pero son solamente el 10% clínicamente manifiesto. El derrame pleural es lo más común que nosotros tenemos. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen pleuritis, en la cual nosotros podemos encontrar una celularidad mixta y un líquido proteico, más bien de tipo exudativo. Adicionalmente, esto puede estar acompañado de pericarditis o de compromiso intersticial. Así como nosotros podemos encontrar los nódulos subcutáneos, nosotros en el paciente con el pulmón podemos encontrar un nódulo pulmonar solitario, producto del mismo fenómeno vasculítico, y que puede cavitarse, como pueden ver aquí en esta paciente que tiene 3, aquí tenemos uno cavitado y uno que está en proceso de cavitación, y esto puede abocar hacia la pleura y producir un derrame pleural importante. Otro fenómeno importante es el compromiso intersticial del pulmón, ¿ya? No sabemos exactamente cómo ocurre el compromiso intersticial, pero ocurre más frecuentemente en los pacientes que tienen ya sea nódulos pulmonares, como en el caso de este paciente de esta diapositiva, o en el caso de este paciente que tiene una fibrosis pulmonar bastante difusa, que era un paciente que tenía factor reumatoideo positivo. En lo que se refiere a las manifestaciones oculares, los pacientes se quejan de un 10% de queratoconjuntivitis. El ojo seco es un síntoma muy importante, como pueden ver en esta diapositiva. 28% de los pacientes presentan el ojo seco y usualmente acompaña lo que se convierte en un síndrome de Sjögren secundario, ¿ya? La epiescleritis es menos frecuente, pero los pacientes a veces tienen dolor e inflamación ocular, y la escleritis es aún más rara, pero esta puede dar lugar a una enfermedad ulcerativa que puede lesionar el ojo de forma irreversible si es que es manejada. A nivel del corazón, lo que se describe más comúnmente es que por arteriosclerosis coronaria, producto de la inflamación y del fenómeno vasculítico que experimentan estos pacientes, tiene un riesgo mayor en cuanto se refiere a enfermedades cardiovasculares. Se estima que se duplica el riesgo para las mujeres que tienen artritis reumatoidea sin que las que tienen esto, y se triplica si es que la enfermedad es de larga evolución. A veces, usualmente también la pericarditis, al igual que la pleuritis, asintomática en la gran mayoría de los pacientes, pero se suele encontrar en las autopsias. Y, al igual que las enfermedades intersticial pulmonar, la pericarditis está comúnmente asociada a los pacientes que tienen nódulos y afección pulmonar.
La miocarditis también se ha reportado en autopsias y usualmente es silente, pero se ha visto que es producto de enfermedad que produce disritmias en el paciente con artritis reumatoidea. La endocarditis también puede formar nódulos reumatoideos muy semejantes a los hablados subcutáneos de los pulmones y puede producir disfunción valvular mitral o aórtica. Y se ha visto que también podríamos tener cierto compromiso de enfermedad aórtica propiamente dicha, con vasculitis y disección a ese nivel en algunas mujeres con enfermedad. Neurológicamente, la artritis reumatoidea se caracteriza por presentar neuropatías. La mononeuritis múltiple es la más común, pero podemos también una neuropatía desmielinizante también en estos pacientes producto de isquemia. Y usualmente nosotros tenemos una enfermedad como la mielopatía atlaxia, que es la que se produce por la que es la que ocasiona la luxación atlaxoide y forma un panel a ese nivel. A nivel de riñón, nosotros tenemos que también podemos tener glomerulopatías inducidas por la artritis reumatoidea por depósito de amiloides, producto de la gran expresión de proteínas y citoquinas que se transforman en proteínas en depósitos de residuos que pueden ocasionar enfermedad renal. Rara vez podemos tener una vasculitis propia del riñón por artritis reumatoidea, pero la gran mayoría del daño renal usualmente es de tipo iatrogénico por un mal uso de antiinflamatorios no esteroidales. A nivel de la boca, al igual que en los ojos, el síndrome de Sjögren es importante. Los pacientes con artritis reumatoidea usualmente se quejan de boca seca y de inflamación de encías, con gingivorragia, caries y enfermedad de las encías, otras enfermedades de encías. Y también nosotros podemos ver que tiene un riesgo aumentado de cualquier tipo de enfermedad bucal. A nivel del tracto gastrointestinal, nosotros tenemos que las manifestaciones usualmente son de tipo iatrógeno, igual por el mal uso de antiinflamatorios esteroidales o corticoides, pero rara vez podemos tener vasculitis mesentérica. Puede haber nódulos a nivel del intestino también, y como siempre, la presencia de un factor reumatoideo positivo o de alta actividad es inductor de manifestaciones extraarticulares. En lo que se refiere a la hematología, nosotros tenemos que las citopenias, la anemia de enfermedad crónica, la leucopenia, la trombocitopenia son comunes. La anemia es multifactorial usualmente en el paciente. La eosinofilia también puede presentarse, pero usualmente es por hipersensibilidad a la medicación, aunque también puede considerarse un marcador indirecto de actividad de enfermedad. La trombocitosis es un proceso inflamatorio y los pacientes suelen con actividad reumatoidea elevada, eso quiere decir con PCRs altos, factor reumatoideo elevado, citrulinados elevados, pueden presentar linfadenopatías generalizadas. ¿Cómo nosotros nos aproximamos al diagnóstico de la artritis reumatoidea? El diagnóstico de esta enfermedad es exclusivamente clínico, ¿ya? Nosotros tenemos sistemas de clasificación y de evaluación, como el sistema unificado de la Colegio Americano de Reumatología y de la Liga Europea contra el Reumatismo, que es la herramienta diagnóstica de clasificación más utilizada actualmente, ¿ya? Esta herramienta da un puntaje de 0 a 10, contempla el número y lugar de las afecciones de las articulaciones afectadas, las anomalías serológicas que presenta el paciente, la presencia de reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas como criterios inequívocos, como criterios diagnósticos de la enfermedad. Si bien la escala no es diagnóstica, es una escala de clasificación, se nos puede ayudar para identificar qué pacientes cumplen claramente con los criterios de la enfermedad. Cuando un paciente claramente cumple estos criterios, nosotros podemos hacer un diagnóstico rápido e inmediato. Los pacientes que no tienen la gran mayoría de conglomerados de estos criterios puede ser porque no tienen artritis reumatoidea en sí o porque tienen formas incipientes de la enfermedad, donde tenemos ya sea niveles de inmunidad positivos, pero tenemos muy poco síntoma inflamatorio que nos permite clasificarlo de forma adecuada. Por lo tanto, este puntaje debe ser utilizado con juiciosidad y con criterio del médico para tener un adecuado diagnóstico. A veces hay que repetirlo de forma seriada en el paciente para poder hacer una adecuada evaluación, ¿ya? ¿Cuáles son los marcadores de laboratorio que nos guían a nosotros en nuestro diagnóstico de la artritis reumatoidea? Nosotros utilizamos dos fundamentalmente. El factor reumatoideo, que es el marcador clásico que se utiliza para el manejo de la enfermedad. Este factor reumatoideo, ustedes saben, es un cuerpo dirigido contra la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G. Existen en la circulación isotipos IgM, IgG e IgA del factor reumatoideo,
pero en laboratorios el que nosotros testeamos a menudo y el que nos reportan como factor reumatoideo positivo es el isotipo IgM. El factor reumatoideo, ustedes saben, está implicado también en una reacción de aglutinación, que es la aglutinación en látex, ¿ya? La aglutinación en látex no debe utilizarse en la actualidad porque es muy poco específica de la presencia de factor reumatoideo y puede ser gatillada por otros fenómenos inflamatorios inmunológicos. Entonces, cuando nosotros tenemos que solicitar factor reumatoideo, no debemos solicitar látex, sino solicitar como factor reumatoideo propiamente dicho. Y lo que nos van a reportar es la presencia de inmunoglobulina M contra inmunoglobulina G. ¿Ya? Se encuentra presente en el 75 al 80% de los pacientes con artritis reumatoidea, pero no es específico de esta enfermedad. El factor reumatoidea está presente en múltiples colagenopatías. Por ejemplo, el más importante es el síndrome de Sjögren, donde tiene una frecuencia bastante semejante a la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico y las crioglobulinias mixtas esenciales. También problemas inflamatorios como las endocarditis, la hepatitis B y C, pueden presentar factor reumatoideo positivo. Y adicionalmente recordemos que siempre tenemos un porcentaje asintomático de la población sano que no tiene artritis reumatoidea que te expresará el factor reumatoideo en un 1 al 5%. Nosotros tenemos el otro marcador que es un poquito más específico, que son los péptidos citrulinados. Estos tienen una misma sensibilidad que el factor reumatoideo, pero son sumamente específicos. 95% de los pacientes con artritis reumatoidea aportan péptido citrulinado. Por lo tanto, podemos utilizarlos para determinar si el paciente tiene realmente artritis reumatoidea frente a otros de los distractores, sobre todo lo que es el Sjögren. ¿Bien? También nosotros tenemos de utilidad que las pruebas que permitan detectar la mayor cantidad posible, porque si bien nosotros tenemos pacientes que son factor reumatoideo positivos, pueden ser citrulinados negativos o citrulinados positivos y factor reumatoideo citrulinados positivos y reumatoideo negativos. ¿Ya? Y recordar que la presencia de los dos anticuerpos en títulos elevados es importante para el pronóstico, ya que los pacientes que tienen niveles elevados de factor reumatoideo o de citrulina al momento del diagnóstico y durante el curso de la enfermedad son los que tienen la mayor probabilidad de desarrollo de manifestaciones extraarticulares, que son las que tienen alta mortalidad. ¿Cómo nosotros hablamos del manejo de la artritis reumatoidea? Nosotros tenemos 4 estrategias de objetivo: controlar el proceso inflamatorio agudo, detener el daño articular, mantener la funcionalidad del paciente, que llamamos lo que es el paciente con enfermedad de inflamación cero, y el cuarto objetivo que nosotros tenemos que tratar blancos en la artritis reumatoidea, que el tratamiento tiene que ser muy específico y muy dirigido. La artritis reumatoidea, como algunas enfermedades reumatológicas, es una enfermedad que es susceptible de remisión. Nosotros hablamos de la remisión de la artritis reumatoidea cuando nosotros en cualquier momento del tratamiento de la enfermedad el paciente debe cumplir estos requisitos. Debe tener menos de una articulación dolorosa, menos de una articulación inflamada, un PCR en valor de menos de 1 y una valoración global del paciente de menos de 1 en la escala visual análoga del dolor. Si es que el paciente cumple con todos estos requisitos, el paciente está en remisión plena. Adicionalmente, nosotros podemos tener que el paciente puntúe en menos de 3.3 en un índice simplificado de actividad, como el DAS-28. ¿Bien? ¿Cómo nosotros vamos a lograr esta remisión de la enfermedad? El objetivo en el tratamiento del paciente con artritis reumatoidea es llevar a la remisión total de la enfermedad. En artritis reumatoidea esto es fundamental. En el lupus habíamos hablado que la remisión se logra, pero a veces tenemos actividad subclínica. En el paciente con artritis reumatoidea es esencial llegar a la remisión completa de la enfermedad. Para eso nosotros hemos desarrollado algunas herramientas durante los últimos 20 años que nos han permitido que podamos cumplir estas metas con facilidad en la artritis reumatoidea. La primera revolución en el tratamiento de la artritis reumatoidea es el uso sistemático del metotrexate como droga de elección para el tratamiento del paciente con artritis reumatoidea. ¿Y? La segunda revolución es la aparición de los agentes biológicos para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Cuando nosotros hablamos de agentes biológicos en artritis reumatoidea en reumatología, hablamos de anticuerpos monoclonales dirigidos contra los múltiples blancos inflamatorios que se producen en la enfermedad.
Y la tercera revolución es la superioridad probada de los fármacos, de los regímenes que combinan diferentes medicamentos modificantes de la enfermedad que utilizar el metotrexato solamente. Entonces, nosotros ahora hablamos de un tratamiento multidisciplinario integral del paciente con artritis reumatoidea. Antes lo que se hacía para la artritis reumatoidea era administrar corticoides y antiinflamatorios no esteroidales y los pacientes se deformaban y fallecían de estas condiciones. Ahora en la actualidad la artritis reumatoidea es una enfermedad que ya no progresa si es que es manejada adecuadamente y el paciente tiene una calidad de vida igual a la de una persona en la población general. Ese debe ser nuestro objetivo en estos pacientes. Nosotros tenemos en cuanto a categorías 3 grupos de fármacos que utilizamos fundamentalmente. Los antiinflamatorios no esteroidales, que estos se utilizan para el manejo de la inflamación aguda en el paciente o manejo del dolor agudo en el paciente. Los glucocorticoides, que los vamos a utilizar como antiinflamatorios de choque en el manejo del paciente, y los fármacos modificadores de la actividad de la enfermedad reumática, que es esta sigla, el DMARD, que se utilizan para el tratamiento específico de la enfermedad. En lo que se refiere a DMARDs, tenemos DMARDs no biológicos, que son medicamentos farmacológicos químicos que utilizamos, y los DMARDs biológicos, que son los anticuerpos monoclonales que se utilizan en la artritis reumatoidea. En esta tabla de aquí, nosotros tenemos los DMARDs no biológicos. El más importante es el metotrexate. El metotrexate, que es el inhibidor de la dihidrofolato reductasa de los eucariotes, es un fármaco citoestático sumamente potente. Se utiliza en dosis semanales de 10 a 25 miligramos, ya sea administrado por vía oral o por vía subcutánea, se administra por vía subcutánea en el abdomen, y se coformula siempre con ácido fólico 1 miligramo al día con el fin de disminuir la toxicidad externa. ¿Qué efectos tóxicos nosotros tenemos? Hepatotoxicidad, mielosupresión, infección, neumonitis intersticial, y es un fármaco absolutamente contraindicado en el embarazo, ¿no? Los síntomas extremos, los efectos adversos graves, náusea, diarrea, podemos presentar úlceras bucales, caída de cabello o asteria. Los pacientes que están recibiendo metotrexate deben de una biometría hemática de control y pruebas de función hepática iniciales. También se debe hacer diagnóstico de enfermedades virales, sobre todo lo que son hepatitis virales, y placas de tórax antes de iniciar el metotrexato para detectar enfermedad intersticial. Y de ahí nosotros podemos hacer pruebas de control con función hepática, creatinina, biometría hemática cada 2 a 3 meses según lo que el paciente lo necesite. Otro medicamento bastante útil es lo que es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina habíamos hablado también que en el lupus tiene un papel fundamental también. La dosis 200 a 400 miligramos vía oral diario, con efectos adversos graves como daño retiniano irreversible, cardiotoxicidad y discrasia sanguíneas. Una exploración oftalmológica y cardiológica inicial al inicio del tratamiento es fundamental, y luego controles de agudeza visual cada año también son indicados. Otros 2 fármacos que son útiles, pero que tienen una menor aplicabilidad que el metotrexate, son lo que es la leflunomida. La leflunomida se puede utilizar en los pacientes que tienen contraindicación de uso, que desarrollaron alguna reacción de hipersensibilidad al metotrexate. Tiene un perfil de efectos adversos relativamente parecido y un proceso de seguimiento también semejante. Y el antiinflamatorio, la sulfasalacina, que es un derivado también de las sulfas y del ácido acetilsalicílico, es un antiinflamatorio que también modifica el pronóstico de la enfermedad. Un momentito, por favor, y regreso. Los DMARDs no biológicos. En cambio, en esta otra diapositiva tenemos los DMARDs, algunos de los fármacos biológicos dirigidos contra fármacos inmunológicos que se utilizan. Nosotros tenemos que el pilar en cuanto al tratamiento de anticuerpos monoclonales son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Nosotros tenemos el factor de necrosis tumoral al inhibidor biológico, que es el más antiguo, que es el infliximab. ¿Ya? El infliximab es el fármaco más antiguo que se administra semanalmente en las semanas 0, 2 y 6 y luego se pone cada 8 semanas. Entonces, progresivamente crecientes hasta los 10 miligramos kilo cada mes. Nosotros tenemos el inhibidor no biológico del factor de necrosis tumoral alfa, que es el etanercept, que se administra subcutáneo semanalmente o cada 2 semanas.
Nosotros luego ya tenemos otros biológicos más potentes y de vida media más larga que lo que se refiere a infliximab, que son lo que es el golimumab, que es de administración subcutánea, que tiene una ventaja, el adalimumab, que es de administración cutánea, y el certolizumab, que son de administración subcutánea, que es lo que hace que el tratamiento del paciente sea mucho más fácil. Antes el paciente que recibía infliximab usualmente debía hospitalizarse o debía ir al hospital del día a colocarse la medicación. En cambio, con estos nuevos biológicos, que son inhibidores del TNF-alfa, nosotros no podemos tener un manejo ambulatorio del paciente. Los efectos adversos son un aumento del riesgo de infecciones bacterianas o fúngicas, la reactivación de tuberculosis, linfoma, que esto es controversial, lupus inducido por drogas, alteraciones neurológicas, y todos los fármacos se manejan de 10 años. Nosotros podemos tener irritación o infección en el sitio de administración y aumento de las pruebas de función hepática en los más nuevos. ¿Qué es lo que debemos hacer en la valoración inicial de los pacientes? Es obligatorio hacer una prueba de PPD o cuantiferón para la evaluación de los pacientes que reciben los biológicos anti-TNF-alfa. Y pruebas de función hepática de forma periódica en lo que es infliximab, y en los más nuevos básicamente no hay mayor problema, son fármacos bastante bien tolerados. Tenemos otros fármacos como la abatacept o la anakinra, que también actúan a nivel del retorno de necrosis tumoral, y estos fármacos también igual son de manejo ambulatorio. Y luego nosotros tenemos los otros biológicos que actúan a nivel de otros receptores de otras citoquinas, como son el rituximab, el tocilizumab y el tofacitinib. ¿Ya? El tocilizumab y el tofacitinib actualmente cobraron un poco más de prevalencia con lo que se refiere con lo que es el COVID-19, se los utiliza para el manejo de los pacientes con un proceso inflamatorio COVID grave y ha tenido buenos resultados, sobre todo lo que es el tocilizumab. El tofacitinib es, al igual que el tocilizumab, un inhibidor de interleuquina 6, pero no biológico, ¿no? Y el rituximab, que es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, que nosotros habíamos hablado que en el lupus eritematoso sistémico tiene un papel un poquito más elevado. En el caso de estos pacientes, el rituximab no tiene un papel, no es usualmente un fármaco que se utiliza de forma de primera línea, pero el rituximab puede utilizarse en pacientes que no hayan tenido una buena reacción a los otros medicamentos biológicos o que presenten manifestaciones que no sean articulares de la enfermedad. ¿Ya? En lo que se refiere a las manifestaciones extraarticulares, las manifestaciones extraarticulares, como les mencionaba, no tienen un protocolo de manejo tan claro. Los corticoides pueden controlar la exacerbación y usualmente el manejo se recomienda la medición de un sitio estático como el metotrexato. Podemos utilizar ciclofosfamidas, que el paciente presenta una vasculitis franca, al igual que en el lupus eritematoso sistémico. En el caso de los biológicos, como les mencionaba, el rituximab en estos pacientes, los que tienen enfermedad vasculítica, podría ser una solución terapéutica en estos pacientes, a diferencia de los otros pacientes que no tienen un compromiso tan vasculítico. Entonces, con esto hemos terminado de hablar de lo que se refiere a artritis reumatoidea. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud ahorita. ¿Algo que no haya quedado claro? Tengo una pregunta. Buenas noches. Dime, Manuel. Con respecto a las deformidades de los dedos, ¿se pueden presentar los dos tipos a la vez o siempre va a haber alguna característica? Claro, sí, puede presentar en una mano o en un dedo las deformidades del dedo de cisne o el boutonniere. Depende del tipo de erosión o de inflamación. En las fases inflamatorias, como les mencionaba, ahí puede haber una tendinitis, una tendinosinoritis, entonces el boutonniere puede ser más frecuente cuando hay un compromiso inflamatorio. Pero cuando ya tenemos ya erosión articular ya marcada, los dedos estos en cuello de cisne son más frecuentes, la desviación cubital, eso ya son signos de que hay una erosión ya marcada en la articulación con actividad osteoclástica y ya remodelamiento anormal de los huesos. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, mencionan las manifestaciones cutáneas que estas se podrían dar por también hemorragias en astillas. ¿Cómo se caracteriza esta hemorragia? Sí, las hemorragias en astillas son estas hemorragias como líneas verticales a nivel de lo que es la parte rosada del lecho unguial, no de lo blanco, no del origen, no de la lúnula del lecho unguial,
sino las que se presentan como astillas, o sea, son en realidad como si estuviera una astilla clavada en la uña. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ser una en cada uña o pueden ser múltiples en las uñas. Estas son una manifestación de enfermedad vasculítica en las uñas, ¿ya? No sé si es que ustedes han conversado ya de endocarditis infecciosa en infectología o en cardiología. ¿Ya han hablado de eso? ¿De endocarditis? Y Doc. ¿Ya? Entonces, en la endocarditis infecciosa a nivel de las uñas podemos tener hemorragias astillantes y también pueden aparecer lo que son las lesiones de Janeway, ¿no es cierto? Entonces, las hemorragias en astilla usualmente no son tanto como embolia como las lesiones de Janeway. Las lesiones de Janeway son microembolias sépticas, por lo general. En cambio, las hemorragias en astilla son microvasculitis a nivel de los vasos. Entonces, por eso es que se presentan en varias enfermedades, ¿ya? Como es en el caso aquí de la artritis reumatoidea, cuando tenemos eso, que son manifestaciones muy raras en realidad, es que hay una vasculitis subyacente en el paciente con artritis reumatoidea, a más de la inflamación sinovial, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, eso puede ser una dirección para dar un tratamiento, ya sea con ciclofosfamida o rituximab para evaluarla, para calmar la enfermedad, o realizar un poquito de exploración un poquito más profunda y detectar si no hay vasculitis pulmonar o renal en el caso del paciente. ¿Ya? Ok. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que no, ¿no? No, Doc. Pues quiero revisar los temas. El siguiente tema que nosotros tenemos para trabajar es lo que es esclerosis sistémica o esclerodermia, ¿no? Y después de esto yo creo que está previsto una evaluación, ¿ya? Entonces, para el próximo día lunes vamos a trabajar con lo que es esclerodermia, ¿ya? Ese es un tema un poquito más complicado que estos temas que hemos abordado hasta ahorita, porque la enfermedad es un poco más ambigua que esto, ¿ya? Y después de eso podríamos estar contemplando una primera evaluación, ¿ya?